El fútbol es más que un simple deporte, es pasión, euforia y gloria, pero también ha sido escenario de tragedias que han dejado cicatrices imborrables. Hay historias que no solo se estremecen por la magnitud de la desgracia, sino por los misterios, las coincidencias macabras y los eventos inexplicables que las rodean. Accidentes aéreos donde equipos enteros desaparecieron en un instante, maldiciones que hundieron clubes durante décadas, o estampidas mortales que convirtieron un estadio en una pesadilla. Son relatos que se cuentan en voz baja, con un escalofrío recorriendo la espalda, porque aunque pasen los años, el fútbol no olvida. Hoy vamos a recordar las historias más oscuras, más tristes, más trágicas que han marcado este deporte. Pero no se trata solo de números o estadísticas, sino de las sombras que dejaron detrás y que según algunos nunca se fueron. Mi nombre es Marcelo Sánchez y esto es Misterios Siniestros. El fútbol argentino está lleno de supersticiones, pero pocas historias son tan escalofriantes como la maldición de los 7 gatos de Racing Club. Un hechizo que, según los creyentes, condenó al club a décadas de fracasos, humillaciones y sufrimiento. Todo comenzó en 1967, cuando Racing Club de Avellaneda alcanzó la gloria máxima al coronarse campeón del mundo, tras vencer al Celtic de Escocia en la Copa Internacional. Era la cima del éxito, pero en el fútbol la caída puede ser igual de vertiginosa que la subida. Poco después de este título, Racing entró en una decadencia inexplicable. A pesar de tener buenos equipos, los resultados fueron desastrosos. Perdieron partidos increíbles, sufrieron crisis económicas y se alejaron de la pelea por títulos. Pero lo peor llegó en 1983, cuando Racing descendió por primera vez en su historia. El club pasó décadas sin ganar nada y cada año se hundía más en la miseria deportiva. Fue entonces cuando comenzó a circular un rumor escalofriante. Según la leyenda, hinchas de Independiente, su eterno rival, habían realizado un ritual de magia negra, enterrando 7 gatos muertos debajo de las tribunas del estadio. El objetivo, condenar a Racing a la desgracia eterna. En 1998, un grupo de hinchas y dirigentes decidió tomar cartas en el asunto. Excavaron en el estadio y encontraron los restos de 6 gatos momificados. Pero había un problema, faltaba uno. El hallazgo provocó conmoción en el club. La noticia se difundió por todos los medios y muchos comenzaron a creer que la maldición era real. Algunos intentaron realizar limpiezas espirituales, otros llevaron curanderos y hasta sacerdotes para bendecir el estadio. Pero hasta ese momento, Racing siguió hundido en la mala suerte. Finalmente, en 2001, contra todos los pronósticos, Racing logró romper la maldición y se consagró campeón del fútbol argentino después de 35 años de sequía. La ciudad de Avellaneda explotó en festejos y los hinchas celebraron como si hubieran ganado un mundial. Pero, ¿se rompió realmente la maldición? Algunos dicen que sí, pero otros creen que el 7º gato nunca fue encontrado y que la maldición sigue viva en las sombras. En 2014, Racing volvió a ser campeón, pero en los años siguientes ha seguido sufriendo derrotas inexplicables y fracasos inesperados. ¿Coincidencia o el último vestigio de un conjuro oscuro? Lo cierto es que la historia de los 7 gatos de Racing sigue siendo una de las más inquietantes del fútbol, recordándonos que en este deporte a veces hay fuerzas que escapan de toda lógica. Ahí va el Pocho. El 24 de mayo de 1964, en el Estadio Nacional de Lima, ocurrió la peor tragedia en la historia del fútbol mundial. Aquella tarde, Perú y Argentina disputaban un partido clave para la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio en 1964. El estadio estaba completamente lleno, con más de 500 hinchas esperando una victoria que acercara a Perú a la clasificación. El partido transcurría con tensión en las gradas y en los minutos finales ocurrió el hecho que lo cambió todo. Perú anotó el gol del empate, pero el árbitro uruguayo Ángel Eduardo Pasos lo anuló por supuesta falta en el área. La decisión fue el detonante de un caos incontrolable. La furia se apoderó de los hinchas. Los fanáticos, Víctor Vázquez y Luis Valleto, lograron burlar a la seguridad e ingresaron al campo para increpar al árbitro. La policía respondió con brutalidad, golpeándolos frente a toda la multitud. Esto solo incendió más la rabia en las gradas. Para intentar controlar la situación, la policía comenzó a lanzar gases lacrimógenos a las tribunas, sin calcular las consecuencias.
Miles de personas entraron en pánico, buscaron escapar del gas y las cargas policiales, pero cuando intentaron huir, descubrieron que las puertas del estadio estaban cerradas. El desastre fue inmediato. La desaparición llevó a una estampida humana en la que cientos de personas fueron aplastadas contra las rejas y muros. Otros murieron asfixiados por el gas. En cuestión de minutos, el estadio se convirtió en una trampa mortal. El saldo final fue escalofriante: más de 300 muertos y 500 heridos. Lo más indignante es que muchas víctimas no murieron dentro del estadio, sino en las afueras, donde la policía siguió reprimiendo con violencia a los que lograron escapar. La tragedia de Lima marcó un antes y un después en la seguridad de los estadios, pero el Estadio Nacional quedó con una reputación sombría. Trabajadores y vigilantes han reportado fenómenos extraños a lo largo de los años. Algunos aseguran haber escuchado gritos y lamentos en las tribunas vacías, y hay quienes dicen haber visto sombras moviéndose en las gradas cuando el estadio está cerrado. Es como si las almas de esa noche nunca hubieran salido de ahí, comentó un ex guardia de seguridad. Hasta el día de hoy, el Estadio Nacional de Lima sigue siendo un lugar donde el fútbol y la tragedia se mezclan en una historia que jamás será olvidada. Lo tira Tevez, ahí está. Ter Stegen, Morata. A finales de los años 40, el Torino dominaba el fútbol italiano. Eran tetracampeones de la Serie A y la base de la selección nacional. Se decía que era un equipo tan fuerte que solo un desastre podría detenerlos. Y eso fue lo que exactamente pasó. El 4 de mayo de 1949, el equipo regresaba de un amistoso en Lisboa cuando su avión, debido a una densa niebla, se estrelló contra la Basílica de Superga, en Turín. No hubo sobrevivientes. Fallecieron 31 personas, incluyendo 18 jugadores del primer equipo, entrenadores, directivos y periodistas. Italia quedó en shock. El Torino estaba destinado a seguir dominando el fútbol, pero en cuestión de segundos todo se esfumó. Aquel accidente marcó un antes y un después. Aunque el Torino ganó la Serie A ese año con jugadores juveniles, nunca volvió a recuperar su grandeza. La Juventus tomó el control del fútbol italiano y hasta el día de hoy el Torino vive a su sombra. Lo más perturbador es que la tragedia de Superga dejó un aura de misterio. Hinchas y visitantes afirman que en la zona del impacto, entre la niebla, se pueden escuchar voces, gritos y murmullos inexplicables. Para Cés para Iniesta. Gol fuera de juego, vamos Iniesta. ¡Gol! El 28 de noviembre de 2016, el modesto club brasileño Chapecoense estaba a punto de hacer historia. De ser un equipo desconocido, había logrado llegar a la final de la Copa Sudamericana y su nombre comenzaba a resonar en toda Sudamérica. Sin embargo, su historia tomó un giro desgarrador. Esa noche, el equipo abordó un avión de la aerolínea Lamia con destino a Medellín, Colombia, donde disputarían el partido más importante de su historia. Pero el avión jamás llegó a su destino. A pocos kilómetros del aeropuerto, la aeronave se quedó sin combustible y se estrelló en una zona montañosa. De las 77 personas a bordo, 71 murieron, incluyendo jugadores, cuerpo técnico, directivos y periodistas. Solo 6 personas sobrevivieron, entre ellos los futbolistas Alan Ruschel, Jackson Follman y Neto, quienes quedaron con secuelas de por vida. Lo más indignante de esta tragedia es que el accidente fue completamente evitable. Investigaciones posteriores revelaron que la aerolínea no cargó suficiente combustible, ya que intentaban ahorrar costos. Además, los pilotos sabían que la nave no resistiría el trayecto, pero decidieron seguir volando en lugar de aterrizar para reabastecerse. Otro detalle perturbador es que el arquero Danilo, días antes del viaje, mencionó en una entrevista que había tenido un sueño en el que el avión se caía, pero nadie le prestó atención. Tras el accidente, las imágenes de los restos del avión en la montaña y los gritos de auxilio de los sobrevivientes estremecieron al mundo entero. Chapecoense fue declarado campeón honorífico en la Copa Sudamericana, pero el club jamás volvió a ser el mismo. La tragedia no solo les arrebató su momento de gloria, sino que dejó una cicatriz imborrable en la historia del fútbol. El toque de nuevo para Lucas, llegó golazo. El 8 de diciembre de 1987, Alianza Lima, uno de los clubes más grandes y populares del Perú, regresaba a Lima tras jugar un partido en Pucallpa contra el Deportivo Pucallpa. La victoria 1-0 los mantenía en la pelea por el título nacional, pero nadie imaginaba que ese vuelo sería su último viaje. El avión en el que viajaban, un Fokker F-27 de la Marina de Guerra del Perú, se encontraba a minutos de aterrizar cuando, por razones aún desconocidas, perdió el control y cayó al mar de Ventanilla.
De las 44 personas a bordo, solo uno sobrevivió. El piloto Edilberto Villar, quien quedó gravemente herido y nunca pudo explicar con certeza qué ocurrió aquella noche. El impacto en el fútbol peruano fue devastador. Murieron casi todos los jugadores de Alianza Lima, su cuerpo técnico, delegados y algunos periodistas. Solo unos pocos futbolistas no viajaron con el equipo, como el arquero Francisco Pizarro, quien se salvó por estar lesionado. Lo más escalofriante de esta tragedia es que la caja negra del avión nunca fue recuperada. El accidente fue catalogado oficialmente como una falla mecánica, pero al no haber pruebas contundentes, nacieron diversas teorías, desde errores humanos encubiertos por la Marina hasta teorías más siniestras que involucran sabotaje y conspiraciones militares. Desde ese día se dice que el estadio Alejandro Villanueva, más conocido como Matute, esconde presencias inexplicables. Hinchas y trabajadores han reportado ruidos extraños, sombras moviéndose en la cancha de noche y voces que parecen susurrar en las tribunas vacías. Muchos creen que los jugadores que fallecieron en aquel accidente aún rondan el estadio que jamás pudieron volver a pisar.